Brevemente el efecto de esta reestructura y la falsedad de las informaciones, y lo vamos a hacer en 3 cifras, porque hay muchas cifras más y seguramente nuestros informes los detallan exhaustivamente y podrán ustedes en su momento verlos. Primera cifra. Se dice que nuestra reestructura supone 146 millones de pesos más. Nosotros decimos que son 125 millones de pesos menos. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 300 millones de pesos en la evaluación. 125 millones de pesos menos. Aclaro que esta cifra está hecha a partir de un análisis en profundidad y anualizado de los datos del costo de la reestructura, y por eso da 3 millones de dólares. Cuando hablamos inmediatamente que salieron estas falsedades de 2 millones de dólares, era porque lo que habíamos hecho era una comparación punta a punta, digamos, junio del 2024 contra junio del 2025. Pero cuando se anualiza, que es como correctamente se debe hacer, para mirar globalmente qué efecto va a tener en el 25 respecto al 24, son 125 millones de pesos de ahorro, es decir, 3 millones de dólares. Segundo dato falso. Ellos dicen que se crearon 52 cargos más. Sin embargo, los datos oficiales del personal de recursos humanos en ACE, en la estructura 068, en la estructura central, son 133 menos. Incluso juega a nuestro favor que los 52 son cargos y no personas, y los 133 son personas. 52 cargos son menos personas, o sea que la diferencia sería aún mayor. Estamos hablando de que no crecieron los cargos, sino que tenemos en junio del 25 133 personas menos que en marzo del 25 en la estructura central. Y la tercera es que habla de 44 aumentos de sueldos, y en realidad son solo 26 aumentos de sueldos, mayoritariamente pequeñas transformaciones en las escalas, en el horario, haciendo una regla de 3 entre el horario viejo y el horario nuevo, y solo 14 de esos 26, que son diferentes a los falsos 44 dichos, solo 14 de ellos son aumentos salariales en sentido estricto, y sobre ellos hablaremos más adelante, no es este el momento. Así que repito, 125 millones menos y no 146 millones más, 133 personas menos y no 52 cargos más, solo 14 incrementos salariales de verdad, digamos, y no 44 como falsamente se expresó. Hay algo del que hablamos desde el principio, pero quizás nunca tuvimos la oportunidad, más allá de que los 3 en distintas notas lo hemos dado y hemos informado al Parlamento y el Ministerio de Economía informó al Parlamento, pero nunca tuvimos una oportunidad en una conferencia de prensa colectiva del directorio contar la deuda que recibimos en ACE. Porque parte del problema de ACE hoy es su deuda, digamos. Y la deuda recibida por ACE son 280 millones de dólares, que se componen de 3 componentes, valga la redundancia. Primero, y esto es lo más importante no, lo que quiero contrastar con el pasado, son las deudas que se generan sin crédito. Que eso en la salud es normal, porque la situación a veces obliga a tomar decisiones, pero en el año 2019 esas deudas sin crédito eran 9 millones de dólares. Eso estaba dentro de lo normal, que a fin de un año fue creciendo, y en 2024 fueron 80 millones de dólares, 3.500 millones de pesos. Esos 80 millones de dólares quedaron en la deuda de ACE. Y para los que discuten sobre la deuda y dicen que la deuda no es un problema, que es más o menos la misma, esta comparación entre 9 y 80 es bastante clara. Pero además los incito a hacerles entrevistas a los proveedores de ACE, que le pregunten si el gobierno anterior les dejó o no les dejó deuda.
¿no? Esa es la mejor forma de comprobar si hay deuda. Pero esos 80 hay que sumarle 100 millones de dólares con proveedores que se gastaron por encima de lo que correspondía en el año 2024, o sea que no se cubrieron, perdón, en el año 2024. Que además, como son gastos permanentes, hay que repetirlos en 2025. Por lo tanto, 100 más 100, 200, más 80, 280. Ese es el endeudamiento. Es el segundo más alto de lo que dejó el gobierno anterior, de los 960 millones que el ministro Odone ha repetido insistentemente. Para eso, por suerte, tenemos una pequeña cobertura, una parte de cobertura, que es la ley de rendición de cuentas. Pero es muy difícil ingresar un año con el presupuesto del año anterior teniendo un acumulado de deuda sin crédito de 9 millones en vez de 9 millones de 80 millones de dólares y una deuda acumulada de 280. Por eso queremos gestionar mejor, por eso queremos profesionalizar la gestión. Y lo último, nosotros, ustedes nos preguntaron mucho cuando ya habíamos sido designados y aún no habían asumido. Che, ¿vieron que el gobierno anterior presupuestó gente a Albarrán? 789 personas. Y nosotros le dijimos en ese momento, nosotros miramos para adelante, no miramos para atrás. Bueno, si lo hicieron y lo miramos. Pero ahora les queremos decir, porque para nosotros las reglas de juego eran unas, y parece que para la oposición en el Parlamento las reglas de juego son otras, falsedades y mentiras, que de esos 789 que se presupuestaron por comisión, porque estaban en comisión de apoyo y tenían el legítimo derecho a presupuestarse porque habían cumplido los 18 meses que la ley estipula, 440 habían ingresado después del año 2020. Y de esos 440, 136 eran cargos de gestión o de confianza que lo lógico hubiera sido que terminado el periodo no hubieran hecho la opción de presupuestarlos porque correspondían a cargos, no así los otros 600 y pico. Hay 136 que quedaron aquí y están en nuestra estructura de funcionamiento. Eso también queríamos decirlo porque no hemos hablado mucho de esto y nos parece que si estas van a ser las reglas de juego de aquí en adelante, hay que decir todo.